En un tranquilo pueblo de Japón, vivió una monja cuya vida y experiencias, aparentemente sencillas, se convirtieron en el centro de uno de los sucesos espirituales más poderosos y misteriosos del siglo XX. Su nombre era la hermana Agnès, y a pesar de ser una mujer discreta que nunca buscó fama, lo que vivió y experimentó dejó una huella profunda en aquellos que fueron testigos de su historia. Hoy, muchos se preguntan, ¿las visiones y profecías de la hermana Agnès que recibiera en los años 70 se están cumpliendo en nuestro tiempo actual, en 2025? Las palabras que la hermana Agnès recibió en su juventud y la extraordinaria conexión con lo divino que experimentó siguen siendo relevantes, no solo por los milagros que presenció, sino por la sabiduría que nos legó. En este momento crítico de la historia, en el que el mundo enfrenta desafíos como pandemias, conflictos bélicos y divisiones espirituales, surge la inquietante pregunta: ¿estamos viviendo los tiempos que ella advirtió? Las visiones de la hermana Agnès no solo fueron mensajes para su época, sino que parecen haber anticipado muchas de las realidades difíciles que estamos presenciando ahora. Acompáñame en este viaje para descubrir cómo las profecías de la hermana Agnès podrían estar más vivas que nunca. Vamos a explorar los eventos de su vida, las visiones que experimentó y cómo éstas se interrelacionan con los tiempos que vivimos hoy en día. ¿Será que, al igual que ella predijo, estamos al borde de una transformación espiritual y global? La historia de la hermana Agnès comienza en un día lluvioso del 28 de mayo de 1931 en Japón, donde nació prematura y con una salud frágil que marcó todos los días de su infancia. Desde sus primeros años, la hermana Agnès tuvo que enfrentar la adversidad de un cuerpo débil y propenso a las enfermedades. Su vida estuvo plagada de sufrimiento físico, algo que la acompañó durante gran parte de su niñez y adolescencia. Mientras otros niños jugaban y corrían, ella pasaba la mayor parte de su tiempo en cama, observando el mundo desde la quietud de su habitación. A pesar de esta difícil realidad, algo en su interior se mantenía firme, una serenidad que la impulsaba a soportar el dolor sin quejarse, a enfrentar la vida con una calma casi inquebrantable. El dolor físico, lejos de ser un obstáculo, comenzó a forjar una espiritualidad profunda en ella. Si bien las dificultades físicas parecían una condena, la hermana Agnès encontró en ellas un camino hacia una conexión más profunda con lo divino. No se lamentaba por su condición, sino que veía en su sufrimiento una oportunidad de crecimiento espiritual. A los 19 años, tras una operación rutinaria para extirparle el apéndice, algo salió mal. Lo que debía ser una intervención simple terminó con un daño irreversible a su sistema nervioso, dejándola con dolor crónico que perduraría durante los siguientes 16 años. Este nuevo sufrimiento, mucho más intenso, no la destruyó. Al contrario, le dio la oportunidad de fortalecerse espiritualmente y profundizar en su relación con Dios. La operación fallida marcó el inicio de una etapa de gran sufrimiento, pero también de grandes revelaciones espirituales. Aunque el dolor la acompañó durante gran parte de su vida adulta, la hermana Agnès nunca perdió la esperanza. Su espíritu se mantuvo intacto y en paz, lo que le permitió no solo sobrevivir, sino también transformar su sufrimiento en un acto de fe. Fue durante estos años difíciles que empezó a vislumbrar un propósito divino detrás de cada doloroso momento, un propósito que la preparaba para un despertar espiritual más grande. A pesar de las limitaciones físicas,
la hermana Agnès sintió en su interior un llamado que no podía ignorar. Se dio cuenta de que su sufrimiento tenía un propósito más allá de lo que su mente podía comprender en ese momento. Esta comprensión se gestó lentamente, pero fue una convicción que la acompañó durante el resto de su vida. Así, la hermana Agnès comenzó a preguntarse si su dolor no era, en realidad, una forma de purificación y un medio para acercarse más a Dios. Mientras muchos sucumbirían ante el dolor físico y emocional, ella decidió usarlo como un puente hacia una vida espiritual más profunda. Este proceso de reflexión y crecimiento espiritual le permitió ver más allá de las limitaciones físicas. La hermana Agnès entendió que el dolor era una parte fundamental de su vida, pero no era lo único que definía su existencia. Fue esta profunda transformación la que la llevó a una decisión trascendental: abrazar una vida religiosa. La vida de la hermana Agnès, marcada por su sufrimiento físico, estaba a punto de dar un giro inesperado. En uno de los momentos más oscuros de su enfermedad, cuando la oscuridad del dolor parecía ser su único acompañante, conoció a una persona que cambiaría su vida para siempre, la señorita W., una enfermera que compartió con ella no solo el cuidado físico, sino también el consuelo espiritual. La señorita W. le habló sobre la fe católica, mostrándole que incluso en medio de su sufrimiento no estaba sola. La enfermera le explicó que Dios estaba presente, no solo en los momentos de alegría, sino también en los de dolor. Este encuentro fue como un destello de luz en la oscuridad de su vida. La hermana Agnès, que hasta entonces no había tenido una conexión profunda con la religión, comenzó a leer la Biblia, a orar y a reflexionar sobre las palabras de la enfermera. Fue en ese momento que nació una nueva vocación en ella, la de convertirse en monja. Esta decisión fue un desafío, no solo porque su cuerpo estaba debilitado por el dolor, sino porque la vida monástica exigía disciplina, sacrificio y una entrega total que parecía imposible para alguien en su estado. Sin embargo, la hermana Agnès sintió un llamado irrefutable en su interior, un deseo ardiente de consagrar su vida a Dios a pesar de las dificultades físicas, a pesar de las dudas y temores de su familia que temían por su salud. Ella siguió adelante con decisión. Su vida en la comunidad de las siervas de la Eucaristía fue un testimonio de fe y perseverancia. Aunque su cuerpo continuaba siendo frágil y vulnerable, su espíritu se fortaleció día a día. La hermana Agnès se dedicó a la oración y al servicio, buscando siempre la paz y la conexión con lo divino, a pesar de las limitaciones físicas que la acompañaban. Fue en este entorno de oración y dedicación que comenzaron a ocurrir los primeros fenómenos extraordinarios que marcarían su vida. Con esta base espiritual tan firme, el viaje de la hermana Agnès estaba a punto de tomar un giro aún más extraordinario. Lo que sucedió a continuación transformaría no solo su vida, sino la de todos aquellos que fueron testigos de los milagros y visiones que experimentó. En el siguiente capítulo de su vida, la hermana Agnès no solo recibiría curaciones inexplicables, sino también mensajes de una divinidad que nos invitaba a reflexionar profundamente sobre el mundo en el que vivimos. Durante aquellos años de sufrimiento físico y aislamiento, cuando el dolor parecía no tener fin, un encuentro providencial llegó para transformar profundamente la vida de la hermana Agnès. Fue en su tiempo de recuperación, cuando la esperanza parecía más lejana que nunca, que conoció a la enfermera señorita W. Esta mujer no solo le brindaba atención médica,
sino que también le ofreció algo mucho más profundo, la fe católica. A través de sus palabras y acciones, la señorita Dolbe le mostró a la hermana Agnès que el sufrimiento no era algo para temer ni rechazar, sino una puerta abierta para acercarse a Dios. La fe se presentó ante la hermana Agnès como un refugio, una luz en medio de la oscuridad. Las enseñanzas que recibió de la enfermera le permitieron descubrir una nueva forma de vivir el dolor. En lugar de verlo como una condena, lo comenzó a percibir como una oportunidad para encontrar sentido, para entender que a través del sufrimiento se podía alcanzar la paz interior y la conexión con lo divino. Este descubrimiento fue una revelación para la hermana Agnès, una chispa espiritual que encendió su deseo de abrazar una vida dedicada completamente a Dios. Fue entonces cuando su corazón comenzó a arder con una vocación nueva y poderosa, la de convertirse en monja. A pesar de la fragilidad de su cuerpo, a pesar de que su salud era cada vez más inestable, la hermana Agnès tomó la decisión de seguir un camino que parecía incompatible con su estado físico. La vida monástica exigía sacrificio, disciplina y una entrega total, pero la hermana Agnès sintió que este era el camino que Dios le había preparado. Su familia, aunque preocupada por su salud, finalmente le dio su bendición. Reconocieron la firmeza de su fe y la sinceridad de su vocación, y apoyaron su decisión con amor y comprensión. Ingresó entonces a la comunidad de las Siervas de la Eucaristía, una orden religiosa dedicada a la oración y al servicio. La vida en el convento fue, para la hermana Agnès, una verdadera escuela de fe. Aunque su cuerpo seguía siendo débil y vulnerable, su espíritu se fortaleció cada día en la paz de la oración y la devoción. En la comunidad, la hermana Agnès encontró un espacio donde no solo podía cultivar su relación con Dios, sino también servir a los demás con humildad y amor. Su vida monástica no estuvo exenta de dificultades, pero la serenidad que había cultivado desde niña le permitió superar cada obstáculo con valentía y esperanza. La vida de la hermana Agnès en el convento fue un testimonio de cómo la fe puede transformar incluso los momentos de mayor sufrimiento. En lugar de vivir su enfermedad como una limitación, la hermana Agnès comenzó a ver en ella una forma de servir a Dios y a los demás. Cada día se levantaba con la firme convicción de que su sufrimiento tenía un propósito, que todo lo que vivía estaba siendo guiado por una mano divina. En la quietud de su vida monástica, lejos del bullicio del mundo, ella cultivó una relación profunda con lo divino. Este tiempo de oración y dedicación le permitió discernir la verdadera vocación de su vida, una vocación que no solo la llevaría a consagrarse completamente a Dios, sino también a convertirse en un instrumento a través del cual el cielo hablaría a la humanidad. A través de sus oraciones diarias, la hermana Agnès experimentó una conexión espiritual más profunda que nunca. Su vida en el convento no solo le permitió sanar su alma, sino que también la preparó para los momentos extraordinarios que llegarían. A pesar de los desafíos que enfrentaba debido a su salud frágil, la hermana Agnès encontró una paz inquebrantable que la sostenía. Esta paz era el resultado de su absoluta confianza en Dios, en la certeza de que su vida, con todas sus dificultades, tenía un propósito divino. Durante este tiempo, mientras la hermana Agnès seguía dedicándose a la oración y al servicio, algo extraordinario comenzó a suceder. Un día, mientras oraba en la capilla del convento, la hermana Agnès experimentó una visión inexplicable.
una luz brillante emanó del sagrario, y lo que sucedió a continuación cambiaría el curso de su vida. Este fenómeno fue solo el primero de una serie de eventos que le demostrarían que su vida estaba entrelazada con un propósito mucho mayor del que había imaginado. Las experiencias espirituales que vivió en esos momentos fueron una confirmación de que su vocación no solo era una llamada a la vida religiosa, sino a ser testigo de lo sobrenatural. Cada visión y cada milagro que sucedió en su vida la fue llevando más cerca de la comprensión de que su dolor, su sacrificio y su dedicación a Dios no eran solo actos personales, sino que tenían una trascendencia mucho mayor. De alguna manera, la hermana Agnès se convirtió en un instrumento divino, un canal a través del cual el cielo enviaba sus mensajes al mundo. Este despertar espiritual marcó el inicio de una serie de fenómenos extraordinarios que no solo serían registrados por ella, sino también por aquellos que fueron testigos de su vida. Pero lo más importante de todo es que estos milagros no solo fueron una manifestación del poder divino, sino una invitación a la humanidad a regresar a la fe y a la oración. La hermana Agnès, a pesar de su sufrimiento y de las limitaciones que su salud le imponía, fue un faro de luz para muchos, mostrándoles que a través de la fe, todo sufrimiento puede ser transformado en una fuente de esperanza y redención. A medida que avanzamos, veremos cómo estos milagros y visiones se convirtieron en un mensaje divino, no solo para la hermana Agnès, sino para todo el mundo. Los mensajes que ella recibió serían la clave para comprender los desafíos que enfrentamos en la actualidad. A través de ellos, el cielo nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, sobre cómo el sufrimiento puede convertirse en un medio de sanación y, más importante aún, sobre cómo podemos cambiar el rumbo de nuestra sociedad antes de que sea demasiado tarde. En 1973, la vida de la hermana Agnès, que ya estaba marcada por años de sufrimiento y pruebas, experimentó un giro aún más dramático. En ese año, la hermana perdió por completo la audición debido a una enfermedad que la dejó en silencio absoluto. Para alguien cuya vida ya había sido una constante lucha contra el dolor físico, esta nueva adversidad parecía ser un golpe aún más fuerte. La hermana Agnès, sin embargo, no se rindió. Su fe, que ya había comenzado a fortalecerse durante su tiempo en el convento, se convirtió en su refugio. Aunque su cuerpo permanecía frágil y su salud deteriorada, su espíritu continuó creciendo y, como veremos, fue esta fortaleza espiritual la que la condujo a vivir una serie de experiencias asombrosas que cambiarían su vida para siempre. Fue en medio de esta total sordera que ocurrió un fenómeno extraordinario. Durante uno de sus momentos de oración más profundos en la capilla del convento, la hermana Agnès vio una luz deslumbrante que emanaba del sagrario. Esta luz no era de origen natural ni algo que ella hubiera visto antes. No se trataba de la luz del sol ni de una vela, sino de una luz puramente celestial. En ese instante, la hermana Agnès experimentó la presencia de un ángel que apareció ante ella. El ángel, en un acto de profunda compasión, le prometió que recuperaría temporalmente la audición entre los meses de agosto y octubre de ese mismo año. Este encuentro, lleno de misterio y espiritualidad, marcó un antes y un después en la vida de la hermana Agnès. El milagro que le prometió el ángel comenzó a hacerse realidad. Contra todo pronóstico médico, su audición regresó, al menos de manera temporal.
Este hecho fue un gran asombro tanto para la hermana Agnès como para los médicos que la atendían. A pesar de que las pruebas médicas confirmaban que seguía siendo sorda, la hermana Agnès podía escuchar perfectamente durante esos meses, como si fuera un milagro inalcanzable para la ciencia. La hermana Agnès, sin embargo, no vio este fenómeno como algo aislado o casual. En su corazón, ella entendió que este milagro tenía un propósito divino, una misión mucho más grande que simplemente la restauración de un sentido perdido. El retorno temporal de su audición no solo desafió las explicaciones científicas, sino que también profundizó la relación de la hermana Agnès con lo divino. Ella comprendió que este milagro tenía un mensaje espiritual profundo. La audición no solo era un sentido físico, sino también una forma de escuchar la voz de Dios. Su restauración temporal fue, para ella, un recordatorio de que en medio de sus dificultades nunca estaba sola. En su vida, el dolor y las limitaciones físicas no habían hecho más que acercarla a la presencia divina. La audición, aunque devuelta solo por un breve período, simbolizaba su conexión directa con el cielo, un vínculo que iba más allá de lo terrenal. El milagro se intensificó aún más cuando, unos meses después, el ángel le prometió que su audición se restauraría permanentemente. Esta vez, la restauración fue total. En 1982, en la festividad de la Anunciación, la hermana Agnès recuperó la audición de manera definitiva y de una forma que los médicos no pudieron explicar. Aunque las pruebas médicas mostraron que seguía siendo sorda, la hermana Agnès podía escuchar con claridad. Este milagro no solo fue una bendición personal para ella, sino también un mensaje para todos aquellos que eran testigos de su vida. Para muchos, este evento fue un signo de esperanza y de la intervención divina en el mundo humano. La hermana Agnès, una mujer cuya vida había estado marcada por el sufrimiento y la fragilidad física, se convirtió en un testimonio viviente del poder divino. Su recuperación no solo desafió la ciencia, sino que también trajo consigo un mensaje espiritual trascendental. El hecho de que su audición se hubiera restaurado, tanto temporal como permanentemente, simbolizaba la restauración de la capacidad de escuchar a Dios en un mundo que, a menudo, se encuentra distraído y distante de lo divino. Este milagro tuvo un profundo impacto espiritual en la hermana Agnès. Más allá de la gratitud por haber recuperado su audición, ella entendió que este milagro era una manifestación de la cercanía de Dios, una invitación a estar más atentos a su voz. La audición restaurada le permitió escuchar el mundo de manera más profunda, no solo en términos físicos, sino espirituales. Este milagro fue una llamada a vivir de manera más plena y consciente, a no dejar que el sufrimiento y la limitación nublaran su conexión con lo divino. El milagro de la restauración de la audición, tanto temporal como permanente, fue solo el principio de una serie de visiones y experiencias espirituales que la hermana Agnès seguiría teniendo. Estas visiones no solo serían milagros personales, sino mensajes que trascenderían su vida, tocando las vidas de aquellos que escuchaban su historia. A medida que la hermana Agnès continuaba su vida de oración y servicio en el convento, los eventos extraordinarios que presenció servirían de testimonio de un mensaje celestial para el mundo entero. Es importante reflexionar sobre el significado espiritual de estos milagros. La restauración de su audición fue un recordatorio de que el sufrimiento no es un obstáculo definitivo, sino una oportunidad para acercarse a Dios.
El milagro de la audición restaurada fue un símbolo de la capacidad de Dios para transformar lo aparentemente imposible en algo divino. A través de este acto de misericordia, la hermana Agnès pudo entender más profundamente la naturaleza del amor de Dios y cómo este amor puede manifestarse en formas que van más allá de nuestra comprensión humana. La historia de la hermana Agnès no solo se trata de una mujer que superó la enfermedad, sino de cómo, a través del sufrimiento, se puede encontrar un propósito divino que trasciende las dificultades. Su audición restaurada no solo le devolvió un sentido físico, sino que la acercó más a la divinidad, la hizo más consciente de la necesidad de escuchar a Dios en cada momento de su vida. Este milagro, aunque aparentemente simple, fue un signo de la relación directa que ella tenía con lo divino, una relación que hoy, en 2025, sigue siendo un faro de esperanza para muchos. A medida que la hermana Agnès vivía su vida consagrada y experimentaba milagros y visiones, un aspecto trascendental de su experiencia fue el recibir mensajes directos de la Virgen María, quien le ofreció no solo consuelo, sino también advertencias divinas para el mundo. Estos mensajes fueron profundos y llenos de significado, tanto para la hermana Agnès como para todos aquellos que llegaron a conocer su historia. Los mensajes de la Virgen no solo se referían a su vida personal, sino que contenían mensajes universales que tocaban el corazón de la humanidad y ofrecían una dirección clara frente a la creciente oscuridad espiritual del mundo. La Virgen María, con su amor maternal, le transmitió a la hermana Agnès 3 mensajes cruciales que, aún hoy, resuenan con fuerza. El primer mensaje que la hermana Agnès recibió de la Virgen María ocurrió en el mes de julio de 1973, en un momento clave en su vida. Durante su oración, la Virgen le habló y le reveló algo que cambiaría por completo la perspectiva de la hermana Agnès sobre el sufrimiento. María le dijo que todo el dolor que había experimentado en su vida no era en vano, sino que tenía un propósito divino. Su sufrimiento, aunque doloroso, era parte de un plan más grande y trascendental. La hermana Agnès, que había enfrentado años de enfermedad y dolor físico, comprendió por primera vez que su sufrimiento no solo tenía un propósito para su crecimiento espiritual, sino que también podría ser un medio para la salvación de otras almas. La Virgen le pidió que ofreciera su dolor a Dios como un sacrificio y que lo hiciera con amor y esperanza. Esta visión cambió por completo la forma en que la hermana Agnès veía sus dificultades. Ya no las percibía como una carga, sino como un acto de amor que podía ayudar a otros a encontrar la paz y la salvación. Al ofrecer su dolor, la hermana Agnès no solo sanaba su propio corazón, sino que también ayudaba a sanar el mundo espiritual de aquellos que la rodeaban. Este primer mensaje, lleno de amor y sabiduría divina, estableció un principio fundamental en la vida de la hermana Agnès. Todo sufrimiento, cuando se ofrece a Dios con fe y amor, se convierte en un medio de redención. El segundo mensaje de la Virgen María fue mucho más urgente y dramático. En agosto de 1973, la hermana Agnès experimentó otro momento de profunda revelación. Esta vez, la Virgen le transmitió un mensaje lleno de preocupación y tristeza. María le habló con un tono serio y lleno de compasión, advirtiendo que la humanidad se estaba alejando de Dios. La Virgen expresó que si la gente no regresaba a la fe y al amor divino, una serie de grandes sufrimientos se desatarían sobre el mundo,
Pero lo que realmente llamó la atención de la hermana Agnès fue la advertencia acerca de la Iglesia. María reveló que dentro de la Iglesia habría confusión y división. Aquellos que una vez estuvieron firmes en su fe comenzarían a dudar y las enseñanzas de la Iglesia se verían distorsionadas. Esta confusión no solo afectaría a los laicos, sino también a los propios líderes religiosos. María le dijo a la hermana Agnès que las almas que confiaban en los guías espirituales se verían perdidas debido a la falta de claridad y unidad en la Iglesia. El tono del mensaje era claramente urgente. La Virgen no solo advertía sobre el alejamiento de Dios en el mundo en general, sino que hacía un llamado a la unidad dentro de la Iglesia. Sin esta unidad y regreso a la fe, el sufrimiento sería inevitable. Este mensaje, lleno de amor pero también de advertencia, revelaba la delicada situación espiritual que enfrentaría el mundo, en especial la Iglesia, si no se tomaba acción a tiempo. Para la hermana Agnès, este segundo mensaje era claro. El camino hacia la salvación requería una renovación en la fe, no solo a nivel personal, sino también a nivel colectivo, en la Iglesia misma. El tercer mensaje de la Virgen María fue, sin duda, el más alarmante. En octubre de 1973, la hermana Agnès recibió una visión apocalíptica que la dejó profundamente conmovida. María le mostró un futuro sombrío, donde el caos y la destrucción global se desatarían si la humanidad no cambiaba su camino. La Virgen comparó este posible futuro con el diluvio de los tiempos de Noé, donde la humanidad fue destruida debido a su pecado y alejamiento de Dios. Sin embargo, el mensaje de la Virgen fue aún más serio. Si no se producía un cambio en los corazones de las personas, la destrucción sería mucho más devastadora y generalizada que la del diluvio. María le mostró a la hermana Agnès escenas de ciudades en ruinas, de naciones enteras desmoronándose y de personas corriendo y sufriendo. La visión era apocalíptica, un grito desesperado de la Virgen para que la humanidad se arrepintiera y regresara a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Este mensaje estaba lleno de desesperanza, pero también de una profunda advertencia. Si las personas no se arrepentían y no cambiaban su manera de vivir, los efectos de esa indiferencia espiritual serían devastadores para el mundo entero. Hoy, en 2025, muchos se preguntan si estos mensajes que la hermana Agnès recibió hace más de 50 años siguen siendo relevantes para nuestro tiempo. La humanidad se enfrenta a desafíos espirituales y sociales que, en muchos aspectos, parecen reflejar las advertencias de la Virgen. La confusión dentro de la Iglesia es palpable, con desacuerdos y escándalos que sacuden la fe de muchos creyentes. A nivel global, el sufrimiento humano se manifiesta de diversas formas, desde las guerras y los conflictos políticos hasta las crisis medioambientales y las pandemias que siguen afectando al mundo. La división espiritual que la Virgen predijo también parece estar tomando forma. La gente se aleja de la fe y muchos se sienten perdidos en un mundo que ofrece respuestas superficiales a las cuestiones más profundas de la vida. La confusión en las enseñanzas religiosas y la falta de unidad en la Iglesia son temas recurrentes que nos invitan a reflexionar sobre la gravedad de estas advertencias. Al mirar el mundo actual, es difícil no ver los paralelismos con los mensajes que la hermana Agnès recibió en 1973. La humanidad sigue enfrentando una crisis espiritual y el sufrimiento global parece estar en aumento.
¿Estamos viviendo los tiempos de los que la Virgen María nos advirtió? ¿Es este el caos que ella predijo, el que podríamos evitar si regresamos a Dios y restauramos nuestra fe? Los mensajes de la hermana Agnès siguen siendo un llamado urgente a la acción, un recordatorio de que aún podemos cambiar nuestro destino si escuchamos las palabras de María y regresamos al amor y la unidad espiritual. La historia de la hermana Agnès, como la de muchos místicos y santos, no solo se caracteriza por sus sacrificios y visiones, sino también por los milagros que se produjeron a su alrededor. Uno de los más sorprendentes y profundamente simbólicos fue el fenómeno de la estatua llorona de la Virgen María en la capilla del convento de la hermana Agnès. Este suceso no solo fue una confirmación de lo sobrenatural, sino también una manifestación tangible del dolor divino por el sufrimiento del mundo. En un tiempo donde la humanidad parecía alejarse de su fe y principios, este fenómeno fue un grito de advertencia, una llamada de atención desde el cielo. Todo comenzó cuando las hermanas del convento notaron algo extraño en la estatua de la Virgen María, una figura de madera que había estado en la capilla durante años. Un día, las hermanas observaron que lágrimas comenzaban a brotar de los ojos de la estatua, gotas que caían con la misma consistencia que las lágrimas humanas. Al principio, este fenómeno parecía increíble, casi inverosímil, pero lo que hizo que este evento fuera aún más impactante fue la confirmación científica de que las lágrimas eran humanas, no un producto del arte o la madera de la estatua. Este fenómeno fue documentado por científicos y expertos, quienes llegaron a la conclusión de que las lágrimas eran genuinas, humanas, lo que convirtió a la estatua en un símbolo de lo divino actuando en el mundo terrenal. No solo las lágrimas fueron una manifestación extraordinaria, la estatua también comenzó a sudar aceite, un fenómeno que fue igualmente confirmado y que dejó a todos los testigos asombrados. Este aceite tenía un aroma dulce y suave, que parecía estar impregnado de una especie de presencia espiritual, y, como si esto no fuera suficiente, en un momento posterior, la estatua comenzó a sangrar en las manos, específicamente en la mano derecha, el mismo lugar donde la hermana Agnès había recibido una herida en forma de cruz. Este último fenómeno fue el más impactante de todos, ya que la conexión simbólica entre el sufrimiento de la Virgen y el dolor físico de la hermana Agnès era clara. Estos fenómenos fueron percibidos por muchos como una manifestación del dolor de la Virgen María por el sufrimiento del mundo, por las divisiones y las injusticias que aquejan a la humanidad. La Virgen, a través de estos signos, no solo estaba mostrando su compasión por el sufrimiento personal de la hermana Agnès, sino también un dolor colectivo por la desconexión de la humanidad con Dios. Las lágrimas de la Virgen se interpretaban como una invitación urgente a volver a la fe, a reconsiderar el camino que la humanidad había tomado, especialmente en un contexto de creciente secularismo y alejamientos espirituales. La noticia de estos fenómenos no tardó en extenderse fuera del convento. En un principio, los detalles del llanto de la estatua y sus milagrosos eventos se mantenían entre las hermanas, pero pronto, a medida que los testimonios y pruebas se acumulaban, el fenómeno ganó notoriedad en la región y más allá, y más allá. Personas de diferentes partes de Japón e incluso del mundo comenzaron a llegar a la capilla para ser testigos del milagro. Lo que comenzó como un acontecimiento local se convirtió en un fenómeno global,
atrayendo a miles de fieles que deseaban experimentar este evento sobrenatural de cerca. Los científicos y médicos fueron llamados para estudiar el fenómeno, y todos coincidieron en que las lágrimas, el sudor de aceite y la sangre eran hechos reales, no un truco ni una ilusión. Las pruebas realizadas confirmaron la autenticidad de los fenómenos, pero también dejaron muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué la Virgen María, a través de esta estatua, estaba mostrando su sufrimiento de tal manera tan visible y tangible? ¿Qué mensaje quería transmitir a la humanidad en ese momento tan crucial de la historia? Los fenómenos parecían tener una intención clara: llamar a la humanidad a la reflexión, al arrepentimiento y a un regreso a la fe verdadera. Sin embargo, a pesar de la evidencia científica y de la avalancha de testimonios de los testigos, los líderes eclesiásticos no reconocieron rápidamente estos milagros. La Iglesia, conocida por su prudencia en la aprobación de fenómenos sobrenaturales, no se apresuró a emitir un juicio oficial. Esto se debió en parte a la naturaleza extraordinaria de los sucesos. Aunque la evidencia científica era convincente, el hecho de que los milagros se dieran en un contexto tan personal y humilde, en una pequeña capilla en Japón, hacía que la situación fuera delicada desde el punto de vista eclesiástico. La Iglesia prefirió llevar a cabo una investigación exhaustiva, conversando con expertos, realizando entrevistas y verificando los testimonios. Aunque el obispo local, Monseñor Yonto, inició una investigación seria sobre los hechos, la Iglesia decidió no apresurarse a hacer una declaración pública. La decisión de la Iglesia fue prudente, y aunque muchos de los creyentes ya veían estos eventos como milagros evidentes, la jerarquía eclesiástica necesitaba una confirmación más formal. Sin embargo, a pesar de la cautela de la Iglesia, los milagros de la hermana Agnès y la estatua llorona no dejaron de atraer atención mundial. Líderes espirituales, laicos y científicos por igual comenzaron a reconocer la importancia de estos eventos, no solo como una manifestación de lo divino, sino también como una advertencia espiritual para el mundo entero. Los milagros se percibieron como un mensaje urgente de la Virgen María para un mundo que parecía estar alejándose de Dios y del camino de la fe. La estatua llorona y los milagros relacionados con la hermana Agnès continuaron siendo una poderosa llamada a la acción para todos aquellos que los presenciaron. Estos eventos no eran simplemente actos de compasión divina, sino también advertencias profundas sobre el futuro del mundo si no se volvía al camino de la fe. La Virgen María, a través de estos milagros, no solo expresó su dolor por el sufrimiento humano, sino también un llamado a la humanidad para que reconsiderara su relación con Dios, para que volviera a la unidad y la fe. Al mirar los milagros que ocurrieron en el convento de la hermana Agnès, es imposible no hacer la conexión con las advertencias que la Virgen le había transmitido en sus mensajes. La humanidad estaba perdiendo su camino y la Iglesia misma estaba siendo dividida. Estos fenómenos sobrenaturales no solo fueron un signo de la presencia divina en el mundo, sino también un recordatorio de que Dios sigue atento al sufrimiento humano y que el regreso a la fe puede traer la sanación espiritual tan urgente que el mundo necesita. Al mirar el mundo en 2025, es inevitable preguntarse si las advertencias y visiones de la hermana Agnès siguen siendo relevantes para nuestra realidad actual. Los eventos del mundo parecen alinearse de manera inquietante
con los mensajes que la Virgen María le transmitió hace más de 5 décadas. La hermana Agnès, con su vida llena de sufrimiento y esperanza, y las revelaciones que recibió en sus momentos de dolor, nos dejaron un legado espiritual que, hoy más que nunca, puede guiarnos a través de las turbulentas aguas de nuestra era moderna. El mundo en 2025 se encuentra sumido en una serie de crisis globales que parecen reflejar, con asombrosa precisión, las advertencias que la Virgen María dio a la hermana Agnès. Las visiones de la hermana Agnès, llenas de caos, sufrimiento humano y división dentro de la Iglesia, no son solo recuerdos de un pasado distante, sino que resuenan fuertemente en los eventos actuales. El mundo atraviesa conflictos bélicos, crisis humanitarias, divisiones espirituales y sociales, y un sufrimiento colectivo que, como se predijo, parece no tener fin. Uno de los mayores reflejos de estas advertencias es el caos global que hemos vivido en los últimos años. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, no solo trajo consigo la pérdida de millones de vidas, sino que también desestabilizó la economía global, desbordó a los sistemas de salud y separó a las familias. Lo que comenzó como una crisis sanitaria se transformó rápidamente en una crisis social, económica y emocional. La pandemia reveló la fragilidad de nuestra sociedad moderna, la desconexión de la humanidad con sus raíces espirituales y la incapacidad de muchos para enfrentar las adversidades con unidad y fe. Este sufrimiento global, que tocó a todos los rincones del mundo, parece ser la manifestación de lo que la Virgen María describió. El alejamiento de Dios trae consigo un gran sufrimiento colectivo. Además, los conflictos bélicos no han cesado. En el presente, el mundo continúa enfrentando guerras y tensiones geopolíticas, como el conflicto entre Rusia y Ucrania, y las crecientes tensiones en otras regiones como el Medio Oriente y el Sudeste Asiático. Estos conflictos no solo reflejan las divisiones dentro de la humanidad, sino también el sufrimiento y la pérdida que acompañan a cada guerra. La violencia, la intolerancia y la falta de paz parecen estar en aumento, lo que recuerda las visiones apocalípticas que la hermana Agnès tuvo sobre la destrucción y el caos mundial si la humanidad no cambiaba su rumbo. Por otro lado, dentro de la Iglesia misma, las advertencias sobre la confusión y la división parecen ser una realidad innegable. Las disputas teológicas, los escándalos sexuales y las luchas internas dentro de la Iglesia han llevado a muchos creyentes a cuestionar su fe y a distanciarse de la comunidad religiosa. Lo que una vez fue una fuente de unidad y guía espiritual para millones de personas, ahora enfrenta una crisis de identidad. Esta fractura espiritual es una manifestación directa de las advertencias de la Virgen María a la hermana Agnès, quien predijo que la Iglesia experimentaría un tiempo de confusión y división. Esta desunión ha afectado a millones de personas que buscan respuestas y consuelo, pero se encuentran perdidos en medio de la incertidumbre religiosa. ¿Cómo se relacionan las visiones de la hermana Agnès con la pandemia de COVID-19, los conflictos bélicos y las crisis sociales actuales? Las visiones de la hermana Agnès parecen anticipar muchos de los desafíos globales que enfrentamos hoy. La pandemia de COVID-19, los conflictos internacionales y las crisis sociales han creado un clima de desesperanza, temor y división, tal como lo advirtió la Virgen María. La humanidad, a lo largo de estos años, ha experimentado un desconcierto espiritual profundo. La crisis sanitaria mundial
mostró cuán frágiles somos ante la adversidad y cuán lejos nos hemos alejado de las enseñanzas espirituales que podrían habernos guiado en momentos de desesperación. La pérdida de fe y el individualismo exacerbado han sido factores clave en la incapacidad de muchos para encontrar consuelo y esperanza durante esta crisis. En cuanto a los conflictos bélicos, las advertencias de la Virgen sobre la violencia y el sufrimiento causado por la desunión son más pertinentes que nunca. Las guerras modernas, aunque en muchos casos no sean tan visibles como las de épocas pasadas, siguen causando dolor, desplazamiento y sufrimiento. La falta de paz en muchas regiones del mundo refleja el mensaje de que si la humanidad no regresa a Dios, el caos y la destrucción seguirán siendo una constante. La guerra, la persecución y el sufrimiento de los inocentes siguen siendo una realidad cotidiana para muchas personas alrededor del mundo. Finalmente, la división dentro de la Iglesia es quizás uno de los aspectos más dolorosos de las advertencias de la hermana Agnès. Si bien la Iglesia ha pasado por momentos difíciles a lo largo de su historia, el nivel de desconfianza y fractura interna que experimenta hoy es alarmante. Los creyentes están divididos no solo por cuestiones doctrinales, sino también por escándalos y luchas internas que socavan la unidad de la fe. Esta división dentro de la Iglesia no solo afecta a los fieles, sino que también contribuye a la crisis espiritual que el mundo está viviendo. Llamado a la acción, frente a estos desafíos, el mensaje de la Virgen María sigue siendo claro. Nos llama a regresar a la fe, a la oración y a la unidad. En medio del caos y la confusión que nos rodean, la Virgen no solo ofrece advertencias, sino también esperanza. El llamado es a no rendirse, a volver a Dios con humildad y arrepentimiento, a reconstruir la unidad espiritual y a fortalecer nuestra fe. ¿Qué lecciones podemos aprender de estos mensajes para superar los tiempos difíciles que vivimos? Primero, debemos reconocer la importancia de la oración en nuestras vidas. La oración no es solo una herramienta para pedir ayuda, sino un medio para mantenernos conectados con lo divino, especialmente en tiempos de sufrimiento. La hermana Agnès nos mostró que incluso en medio del dolor más profundo, la oración puede ser una fuente de consuelo y fuerza. Segundo, el regreso a la fe es fundamental. En un mundo que se ha vuelto cada vez más secular y materialista, necesitamos recuperar esa conexión espiritual que nos da propósito y dirección. No se trata de un regreso a una religión vacía de significado, sino de un retorno a la esencia del amor divino, que debe guiarnos en nuestras decisiones y acciones cotidianas. Finalmente, la unidad es esencial. La Virgen María nos llama a la unidad no solo dentro de la Iglesia, sino también entre todos los seres humanos. Si queremos superar los desafíos que enfrentamos, debemos aprender a trabajar juntos, a amarnos mutuamente y a apoyar a quienes más lo necesitan. La unidad es la clave para superar el sufrimiento global y restaurar la paz y la armonía en nuestras vidas y en el mundo. El mensaje de la Virgen María, transmitido a través de la hermana Agnès, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en 1973, nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás, y a tomar acciones que nos permitan sanar espiritualmente, reconstruir nuestras comunidades y caminar hacia un futuro de esperanza y fe renovada. La vida de la hermana Agnès es, sin duda, un testimonio de cómo la fe puede transformar el sufrimiento más profundo en un acto de amor y servicio a Dios.
Desde su infancia marcada por la fragilidad física hasta sus años de dolor y enfermedad, la hermana Agnès nunca perdió la esperanza ni la fe. Su vida se convirtió en un ejemplo de humildad, oración y paciencia, mostrando al mundo que, incluso en los momentos de mayor adversidad, se puede encontrar un propósito divino. La hermana Agnès no solo vivió su sufrimiento, sino que lo ofreció a Dios, transformándolo en una poderosa herramienta de redención, tanto para ella como para los demás. Su dedicación a la oración y su servicio incansable son recordatorios de que, al igual que ella, podemos encontrar fuerza espiritual incluso en nuestras pruebas más difíciles. Los milagros que presenció la hermana Agnès no son meros eventos extraordinarios que desafían la lógica y la ciencia. Más allá de lo sobrenatural, esos milagros son mensajes de esperanza y advertencias para la humanidad. Las lágrimas de la estatua, la restauración de su audición y las visiones que experimentó no solo fueron señales de la cercanía divina, sino también indicios claros de que el cielo nos llama a reflexionar sobre el estado de nuestra fe y el camino que estamos siguiendo. A través de estos milagros, la hermana Agnès nos recuerda que no estamos solos, que Dios está presente en medio del sufrimiento y que Él tiene un plan para cada uno de nosotros, incluso cuando no entendemos por qué enfrentamos dificultades. Aunque los eventos de la vida de la hermana Agnès sucedieron hace más de 50 años, sus mensajes siguen vivos hoy, más relevantes que nunca. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, a arrepentirnos de nuestros errores y a abrazar la fe, especialmente en un mundo que parece perderse en la confusión y el caos. En 2025, más que nunca, necesitamos recordar la importancia de volver a lo esencial: la oración, el sacrificio diario y la cercanía con Dios. Estos son los remedios espirituales que, según la hermana Agnès, nos pueden ayudar a superar las crisis actuales y restaurar la paz interior que tanto necesitamos. El llamado a la acción es claro. La Virgen María nos sigue invitando a regresar a la fe, a la oración y a la unidad. Nos recuerda que, a pesar de los momentos difíciles y los obstáculos que enfrentamos, siempre hay una oportunidad para volver a Dios. A través de la oración diaria, incluso con pequeños sacrificios y gestos de amor, podemos reconectar con lo divino y encontrar la fuerza para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Es hora de que cada uno de nosotros reflexione sobre nuestra vida espiritual. Tomemos un momento para pensar en cómo podemos fortalecer nuestra relación con Dios y con los demás. No se trata de realizar grandes gestos, sino de tomar pequeñas acciones significativas que nos acerquen a nuestra fe. Ya sea rezando un rosario, ofreciendo un sacrificio diario por los demás o simplemente buscando momentos de silencio y reflexión, cada paso que damos hacia Dios es valioso y tiene un impacto profundo en nuestras vidas. Por último, animo a todos los que han escuchado la historia de la hermana Agnès y sus poderosos mensajes a compartirlo. Hoy, más que nunca, muchos necesitan escuchar estas advertencias antes de que sea demasiado tarde. El mundo está cambiando rápidamente y el regreso a la fe y a la unidad espiritual es más urgente que nunca. Como la hermana Agnès nos enseñó con su vida, el sufrimiento puede ser transformado en una poderosa fuerza de amor, y la fe es el camino que nos guía hacia la esperanza y la salvación. Compartamos este mensaje para que más personas puedan encontrar consuelo y orientación en estos tiempos difíciles.
mantengámonos humildes, esperanzados y, sobre todo, cerca de Dios,